tardes, estimado profesor. Muy buenas tardes, estimado profesor, estimados compañeros. Hoy me correspondió exponerles sobre políticas criminales y políticas de persecución penales. Eh, Precisamente el tema es las políticas criminales y las políticas de persecución criminales en Costa Rica desde una perspectiva meramente normativa. En cuanto al problema de investigación, tenemos que si son las políticas de persecución penal una alternativa libre o no, ¿verdad? Para que el Ministerio Público ejerza la selectividad en contra de políticas criminales del Estado en Costa Rica. En cuanto a la hipótesis, tenemos que las políticas de persecución criminal no constituyen una alternativa libre, ¿verdad? Para que el Ministerio Público ejerza una discrecionalidad absoluta en cuanto a la selectividad de los delitos y la forma de cómo combatir dichos delitos, sino que más bien debe de obedecer a criterios reglados y propios de la política criminal del Estado, de acuerdo con la idea de Montesquieu de que un poder debe frenar a otro poder. En cuanto al objetivo general, tenemos que analizar el contraste entre políticas criminales y políticas de persecución criminal y establecer críticamente el límite del ejercicio del poder del Ministerio Público. Por otro lado, en cuanto a objetivos específicos, tenemos diferenciar entre políticas criminales y políticas de persecución penal, exponer y analizar al menos dos políticas de persecución penal en Costa Rica y exponer por último críticamente el límite del poder discrecional del Ministerio Público para establecer políticas de persecución penales y los fines de dichas políticas de persecución penales. En cuanto en primera instancia a la diferencia entre políticas criminales y políticas de persecución, tenemos que las políticas criminales son a grandes rasgos eh, normas que establecen los legisladores con el fin de establecer conductas, ciertas conductas como desviadas o como delitos, eh, por un lado, pero por otro lado también que en cuanto al campo procesal, que pretendan o que hagan, que establezcan formas para combatir dichas delincuencias. Tenemos dos autores aquí destacados, Binder y Mayer, y ambos son contestes precisamente, por un lado Binder, en que son las reglas para el tema de la coerción penal, y por otro lado Mayer, que nos habla un poco más acerca de que las políticas criminales tienen que mirar a la realidad social, a ver si se cumple o no se cumple con el fin para el que está creado ese delito, por ejemplo, la forma de combatir esos delitos. En cuanto a las políticas de persecución penales o PPPs, son precisamente criterios que establecen los órganos fiscales, en este caso, en nuestro país, digamos que el fiscal general, junto con un comité, digamos, de fiscales, con el fin de establecer formas de combatir los delitos eh, y, eh, y darle, digamos que mayor eficiencia y legitimidad al sistema penal. En casos, por ejemplo, como los criterios de oportunidad, en casos, por ejemplo, el procedimiento abreviado, ¿verdad? Con el fin de también poder saber cuáles delitos se van a perseguir y cuáles no. Asimismo, un autor que se llama Brusón establece que precisamente son los fiscales los que tienen ese papel precisamente para aplicar la política criminal del Estado. Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 2, establece la función del Ministerio Público, que es precisamente requerir a los jueces penales la aplicación de la acción penal, pero también prescindir total o parcialmente de la persecución. Por su parte, el artículo 22 de dicha Ley Orgánica del Ministerio Público también establece, tal y como vemos en esta imagen, el principio de jerarquía, es decir, que la Fiscalía General dicta normas políticas de persecución penal para que sean acatadas por los órganos inferiores y unificar criterios, como dijimos. Por su parte, el artículo 22 del Código Procesal Penal también le otorga al Ministerio Público ese poder discrecional con el fin eh, de que pueda, pues, dejar de perseguir ciertos delitos, ¿verdad? Total o parcialmente, de acuerdo al criterio de oportunidad. Ahora, con respecto a las políticas de persecución penales, tenemos dos, precisamente, la del 2025-2026, dictada por ese fiscal general, Carlos Díaz. La primera, precisamente, que pretende darle aplicación a la ley de justicia restaurativa, que establece un enfoque bastante interesante, distinto a la idea retributiva, un tanto más reparadora de los derechos de la víctima. Y, por otro lado, la circular del 2026
que pretende unificar criterios en cuanto a la aplicación del criterio de oportunidad y otros criterios, por ejemplo, relacionados con las delincuencias informáticas, pero también patrimoniales, porque la extiende a estas. Entonces, en el caso de la circular de la justicia restaurativa, se habla de que la justicia restaurativa puede ser aplicada en la etapa preparatoria, intermedia, en la etapa de juicio, en la etapa de cesura, incluso en la etapa de la ejecución de la pena. Eh, y por otro lado, en cuanto a la aplicación del criterio de oportunidad por insignificancia en esta otra circular, digamos, que habla de delitos informáticos, establece este criterio precisamente que tiene que haber un daño mayor a un salario base y tiene que haber un aval previo de la fiscalía especializada en cada área, ¿verdad? Para que haya una viabilidad de ese criterio de oportunidad por insignificancia. Asimismo, deben de fundamentar los fiscales para aplicar este criterio la vulnerabilidad, el modo de ejecución, los nexos criminales o antecedentes o historial de los imputados. Asimismo, por último, tenemos la crítica al poder discrecional del Ministerio Público para establecer PPPs o políticas de persecución penales. Y precisamente un autor del siglo XVIII que se llamó Montesquieu estableció las bases del Estado democrático moderno, que era precisamente la división de poderes, y él estableció que un poder debe de frenar al otro poder. Y es acá entonces donde precisamente las políticas criminales, que son las que crean los legisladores, deben de frenar, de acuerdo al principio de oportunidad reglado, por ejemplo, la participación o la forma como el Ministerio Público crea esas políticas de persecución, ¿verdad? Y entonces, digamos, esta política criminal debe de frenar a esta política de persecución penal. En ese sentido, las políticas de persecución penal deben de ser muy importante, estrictas, escritas, previas y claras, tal y como son las leyes penales. Porque si tenemos políticas de persecución penales que no son claras, entonces, es decir, el ámbito de discrecionalidad es mucho más amplio del que eventualmente la política criminal quiso establecer, y entonces en este caso se pueden dar arbitrariedades. Entonces, en las conclusiones tenemos que las políticas de persecución penal dependen precisamente de las políticas criminales del Estado, ¿verdad? Segundo, que el Ministerio Público es el ejecutor clave de esta política criminal de Estado. Tercero, las políticas de persecución penales no deben de sobrepasar las políticas criminales del Estado, como mencionamos. En ese sentido, deben de ser claras, no deben de ser ambiguas, deben de ser escritas, previas. Y por último, las políticas de persecución penales son importantes, ¿verdad?, para unificar criterios entre las distintas fiscalías del país, como vimos en las dos circulares anteriores, con el fin de darle eficiencia y legitimidad al sistema penal. Y en ese sentido son también de acatamiento obligatorio por las fiscalías inferiores. Muchas gracias.